Canal 9, Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Queremos agradecer a Canal 9, Bio Televisión y a los alumnos de la carrera Dirección Audiovisual y Multimedia por la oportunidad que nos han dado de poder llegar todos los jueves a su casa para hablar de temas relevantes, de temas que tocan el corazón de las personas, temas que toman la cultura en la cual estamos inmersos, con la idea de formarnos, informarnos, desde nuestra mirada cristiana de la realidad. En este último programa vamos a hacer una síntesis y vamos a comenzar hablando sobre los derechos humanos. Y para ello invitamos al abogado Adolfo Montiel y Elizabeth Velázquez, coordinadora de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Otro programa que fue muy relevante por la expectación pública que tuvo fue la huelga de la mina Santa Ana de Curanilahue, y en ese programa invitamos a Luis Chandía, presidente del sindicato de la mina Santa Ana, y a Pascual Sagredo, presidente de FETRARA. Y la reflexión que hacíamos es cómo puede acontecer algo así. Personas que trabajan y se quedan sin sueldo, sin imposiciones, evidentemente que algo anda mal y quisimos escuchar a los protagonistas de esta historia, lamentable historia. Y después entramos al tema de la colusión, una palabra desconocida o ya es cada vez y lamentablemente muy habitual. Invitamos al Ceremi de Economía, Iván Valenzuela, y Matías Godoy, director de Economía para Todos. ¿Qué pasó? ¿Qué es la colusión? ¿Cómo terminar con aquello? ¿Es posible pensar una sociedad más ética? Y después nos fuimos a la innovación y el emprendimiento. ¿Qué podemos hacer para salir adelante? ¿Cuáles son los grandes proyectos en los cuales está pensando la región? Invitamos a Eric Forcael, director de Innova Bio, y a Gonzalo Osorio, gerente de Abstraer y voluntario de Acción Emprendedora. Y fue un programa especialmente grato, especialmente para aquellos jóvenes que se hacen la pregunta ¿qué hacer para salir adelante? Por último, quisiera agradecer también al Arzobispado de Concepción por la gran disposición que tiene para sacar adelante este programa y al Instituto de Teología, que siempre estuvo muy presente. En estos días han pasado muchas cosas. Ustedes saben que el director de la DINA falleció, Manuel Contreras, un general, en vez de ir a la cárcel, se suicidó. Otros ya están en la cárcel, personas mayores que la justicia los declaró culpables de violación a los derechos humanos. Y hoy día tenemos a dos invitados que nos van a hablar sobre esto desde su corazón, desde su experiencia. En primer lugar, para decir nunca más. Y en segundo lugar, para seguir perseverando en la búsqueda de la verdad. ¿Puede contarnos un poco? Usted está con dos fotos. ¿Quiénes son? ¿Qué aconteció? Son mis dos hermanos mayores detenidos desaparecidos. ¿Qué edad tenían, señora Elizabeth? Mi hermano, él desapareció a los 29 años. Fue en nuestra propia casa, yo era de Villarrica. Fue un grupo de militares y civiles a sacarlo de la casa, lo torturaron afuera, lo golpearon, le dispararon, todo a vista de mi mamá y a vista de mis ojos. En ese tiempo vivíamos con él, mi hermano menor y mi papá, que ya estaba enfermo. Por lo tanto, las personas más responsables, se diría, era mi hermano. Él era el jefe de hogar en ese momento. Y se lo llevaron una noche, un 3 de noviembre, moribundo, y con un montón de maltrato físico, golpeado, como le digo, le dispararon, y así se lo llevaron y lo fueron a tirar al río Rodrigo de Bastía, que es el puente de Tolten en Villarrica.
fue en toque de queda, por lo tanto mi mamá tuvo que esperar que amaneciera y se dirige a la comisaría, donde estaban lavando la camioneta en que habían ido a buscar a mi hermano. No era un vehículo militar, sino que era un vehículo de un particular. Mi mamá reconoce la camioneta y ella, no sé, en su subconsciente se dirige al puente que está a 2 o 3 cuadras solamente de la comisaría. Encuentra sangre todavía y empapa un pañuelo y vuelve. La camioneta ya lavada ya no estaba y le muestra al capitán de carabineros que era la sangre de mi hermano. Ella aseguró enseguida que era la sangre de mi hermano y la típica historia de todo, que todo el mundo sabe, no, que no está, que se fue con una mujer, lo que nos contaban siempre, y desapareció. A mí me da vergüenza decirlo, yo nunca había bajado, estuve con ustedes y quedé muy impresionado. Yo encuentro que es un trabajo bien precario, digamos, pero por otro lado vi mucha alegría y también vi compañerismo y vi también un amor al trabajo. O sea, realmente me impresionó. ¿Qué es lo que les gusta, digamos, el trabajo en la mina? Mire, contestando a su pregunta, yo no he trabajado toda mi vida laboral en minería de carbón. Ya. De hecho, esta fue mi primera, digamos, experiencia como trabajador contratado, digamos, en una empresa. Ya he incursionado un par de meses en un Pirquén, qué sé yo, y había trabajado anteriormente en otras empresas más industrializadas como la madera, cerradero, plantas procesadoras de madera. Y respondiendo a su pregunta, ¿qué es lo que hace que el pirquenero, el minero sea así de alegre, de optimista? Sí. Es que el ambiente se presta en el trabajo mismo, dentro del interior de la mina. Son puros trabajadores los que laboran, los jefes, por así decirlo, los administrativos, no bajan a una mina de carbón. Y a lo mejor eso juega en contra de que no se preocupan de lo que pasa. Claro, de lo que pasa, de la condición, tanto de seguridad como de salubridad, que muchas veces es mínima. Muy mínima, no, mínima. Y tiene que tomar en cuenta que usted visitó nuestra mina, que es una de las minas que tiene condiciones, aunque sean mínimas. Hay pirquenes que no tienen ni siquiera una letrina, digamos, para hacer sus necesidades básicas adentro de la mina. Lo que pasa con los compañeros mineros es un abuso tremendo y dentro de ese abuso hay responsabilidades de las autoridades. Yo creo que aquí los gobiernos en general, no vamos a hablar de un gobierno en particular. ¿Cuántas multas le habían pasado a la mina Santa Ana y no había pasado nada? Como 50, ¿no? Sí, entiendo que había más de 70 denuncias. 70 denuncias, claro. Y muchas de ellas, más de 60 creo que iban, digamos, terminado en multa. Ya. Ahora, ¿por qué no todas terminan en multa? Porque el fiscalizador en su momento le da la facilidad al empleador de que, claro, si es que, por ejemplo, es dinero, deuda de dinero, de que reponga. Y si es que repone, no se, claro, y es por eso que no se pasa la multa. No es que no haya existido una falta. Pero hay problemas. Claro, no, problema. Yo quisiera preguntarle a ustedes qué significa la colusión, en términos muy sencillos para que las personas puedan comprender. Señor Seremi. Primero que nada, gracias por la invitación. Y la colusión es un acuerdo entre personas o empresas que pactan entre ellos fijar precios para que otros competidores no entren a esta economía de mercado. Matías tiene un cuento que habla de Charlie Brown y Snoopy, donde explica con detalles cómo funciona el mercado y cómo funcionan estos pactos para no permitir que otras empresas ingresen al mercado y estos pactos empiecen a jugar con los precios para obtener mayores ganancias. O sea, en definitiva, la colusión atenta en contra de la libre competencia. Por supuesto. Y solamente las personas con mayor porcentaje de introducción en el mercado de los productos tienen acceso a coludirse. Por supuesto, supongamos que hoy día estamos en economía de mercado y está funcionando y hay dos grandes competidores, A y B. Y estas dos empresas tienen una un 80% de mercado y otra tiene un 20% de mercado. Y nos aparece un tercero que quiere entrar a competir en el mercado. Pero al entrar este tercero va a afectar la fijación de precios. Por lo tanto, estos dos que tienen 80-20 se ponen de acuerdo para que este tercero no ingrese al mercado y ellos obtienen todos los beneficios. Y eso es lo que ha pasado hoy día con el Confort. Y el perjudicado es el consumidor. Ya. ¿Y en qué porcentaje más o menos de lo que se ha estudiado
de precio ha llevado esta colusión? ¿10%, 15%? ¿Puede estudiarse eso, no? Sí, se puede estudiar, Ya. pero si uno analiza el mercado hoy día, entre estos dos lo que hacen es ponerse de acuerdo en el precio y de una u otra forma que no permite que otros entren a competir, porque al entrar más competidores, ¿qué pasa? El precio tiende a bajar y a ellos no les conviene que el precio entre a bajar, sino que a ellos les conviene tener un precio más alto para obtener mayores beneficios y como se dice en finanzas, como se dice en economía, a los dueños, a los accionistas les interesa maximizar su riqueza. Por lo tanto, como no permiten que ellos siguen compartiendo sus beneficios y ellos están haciendo, estos empresarios se están haciendo mucho más ricos. Una pregunta quería hacerle a usted, don Eric. ¿Cómo ve usted el tema de la innovación en materia, por ejemplo, de emprendimiento, de comunicaciones en 20 años más? Estaba leyendo un artículo que decía que en 20 años más el Internet va a ser como el agua y la luz. Sí. Mire, lo que pasa es que ya que estamos hablando de temas un poco más tecnológicos, sí, claro, y tiene que ver, nosotros hoy estamos enfrentando lo que se llama la cuarta revolución tecnológica y esa cuarta revolución tecnológica nos va a llevar en los próximos años a cambiar radicalmente la forma en la cual hoy interactuamos entre nosotros y además con nuestro entorno a través de un concepto que se llama Internet of Things, Internet de las cosas. Y lo que busca ese concepto, para decirlo en términos bien sencillos, lo que busca básicamente es que el día de mañana todo va a estar conectado a Internet a través de sensores. Y para ocupar un ejemplo muy doméstico, el día de mañana usted con su teléfono móvil, por ejemplo, si dejó su camisa en la lavadora y quedó sin lavar, usted de su teléfono móvil va a poder mandar una instrucción para que la lavadora comience a operar y cuando usted vuelva ya esté completamente lavada. Entonces, eso se realiza a través de una serie de sensores que van a permitir conectarnos absolutamente con todos. Y pero eso es lo más doméstico, pero por ejemplo en las cosas mucho más industriales, me permito agregar un ejemplo de un proyecto que nosotros hemos apoyado como Innova. Hay una empresa local que se llama Caetech, que ellos desarrollaron una solución para la gran minería, una empresa de la región, en donde ellos lo que hacen es sensorizar los brazos de las máquinas que trabajan en la gran minería, las llenan de sensores, y estos sensores lo que hacen que cada vez que la máquina va a excavar, el brazo vibra. Entonces a través de estos sensores esa información es enviada vía remota a un computador que recoge esas vibraciones y las decodifica y hace un modelo de correlación que le puede decir al jefe de mantención, ¿sabes qué? A esta máquina, haciendo una correlación entre las vibraciones y la vida útil, a esta máquina le quedan, por decir algo, 118 horas de vida útil, por lo tanto te sugiero que a las 80 horas la pares para hacerle mantención preventiva. La cantidad de millones de dólares que se ahorra la industria minera con ese tipo de soluciones es impresionante. Ese es otro ejemplo también de Internet de las cosas, de lo que se viene, sensorizar todo, y eso de aquí a los 20 años va a pasar, digamos. Ya lo mencionaba, el tema de la facturación electrónica. Y menciono un dato más, ya que Gonzalo viene de Coronel. El otro día estuvimos justamente en una actividad que desarrolló el CFT Loto Arauco, que se llamaba Innovando al Sur del Biobío. Y en aquella actividad nos invitaron a nosotros a formar mesas de trabajo en donde planteamos ideas en lo que se podía hacer en Lota, en Coronel, en todas estas comunas que a veces se ven un tanto deprimidas. Está muy postergada. Sí. Y justamente el Banco Estado tiene su centro, su data center, su call center lo tiene instalado ahí. Claro. Entonces, una de las opciones, una de las ideas que surgió, era decía, ¿y por qué no transformar entonces a Lota, Coronel, a todas estas comunas, incluso yendo más allá, todo lo que es Arauco, en centros que ofrezcan soluciones informáticas de alto estándar, no solo para Chile, sino que para el mundo? El call center que está en Lota presta servicio a todo Chile. Y un último dato. El 70% de la información que se utiliza en imagenología en Estados Unidos se procesa en India. ¿Por qué no pensar nosotros entonces en desarrollar un polo de desarrollo? Como han visto, el tiempo siempre se hace corto para abordar temas interesantes. Vamos a una pausa y volvemos prontamente. Un tema que a mí me ha impactado especialmente es el tema de las personas con capacidades diferentes. ¿Cómo hacerlos participar más desde la sociedad? Y para eso hemos invitado a Maite Otondo, jefe de carrera de Educación Diferencial de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y a Soledad Vega,
una trabajadora de la Lavandería 21 que junto a su padre nos va a contar qué ha significado para ella trabajar con horario, con remuneración y con responsabilidades. Después vamos a ver también algunas partes del proyecto de ley de aborto y lo vamos a abordar junto a Jaime Sepúlveda, ex Seremi de Salud, y Cristian Vargas, médico y docente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y evidentemente nos dimos cuenta que no va por buen camino el país si se aprueba una ley que promueve o permite el aborto. Y terminamos el programa con Arturo Bravo, jefe del Departamento de Teología de la Universidad Católica de Concepción, y Cecilia Pérez para abordar temas relativos a la Navidad, temas relativos a la teología, temas relativos a la fe desde la mirada de dos laicos que han estudiado estos temas. Yo quisiera en primer lugar que nos cuente usted que ha liderado, digamos, la experiencia de trabajo de estos jóvenes en la lavandería. ¿Tiene alumnos altamente motivados para trabajar con estas personas? ¿Hay personas en situación de discapacidad que están en la universidad? ¿Hay proyectos en esta línea? Porque, ¿sabe? Yo pensaba que si la señora Sandra dice que hay 312.000 en la región, si pensamos que una familia tiene 4 o 5 miembros, estamos hablando de 1,5 millones de personas que están involucradas con el tema de la situación de discapacidad, que representa un buen porcentaje de la sociedad. Yo diría que todos de alguna manera están tocados por esta situación. Bueno, en la universidad nosotros este año empezamos a trabajar en un proyecto de inclusión para los jóvenes en situación de discapacidad de la universidad. En este momento tenemos 38 jóvenes, ya jóvenes que estudian en la universidad, en distintas carreras. Ya en esta facultad que hay 3, 4 jóvenes, tenemos en medicina, en ingeniería, en distintas facultades. ¿En educación diferencial tienen? En educación diferencial también tenemos. Ah, qué bueno. Ya, y tenemos discapacidad de todos tipos, o sea, tenemos situación de discapacidad visual, baja visión, tenemos discapacidad motora, de todo tipo. Se crea esta unidad en la universidad, nos adjudicamos proyectos, el año pasado nos adjudicamos un proyecto de Senadi, ya que está Sandra acá, y eso nos ha permitido que, por ejemplo, este año podamos capacitar en forma gratuita a los funcionarios, todos en general, ya en discapacidad, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que necesitan? ¿Cuáles son las respuestas que necesitan los jóvenes? A los funcionarios, a los profesores, a todos. Funcionarios genéricos. ¿Y usted piensa que no hay una mentalidad para acogerlos en general? Yo creo que, a ver, yo no creo en las malas intenciones. No, totalmente. Pero se trata de que pero una sí, actitud, digamos. Sí, es un poco lo que yo pienso, es que en el fondo también tiene que ver con una responsabilidad nuestra. Ya nos falta todavía educar mucho. Ya a la sociedad, a nuestros mismos jóvenes, a los mismos compañeros, a los profesores. Y yo creo que, bueno, este proyecto de inclusión va a empezar por eso. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos un diplomado que es gratuito para los funcionarios de la universidad y también pueden venir otros funcionarios de otras universidades locales que quieran conocer qué es lo que es trabajar con jóvenes con discapacidad en la universidad. Ahora, en el tema concreto de la lavandería, nosotros hemos de menos a más. Ya comenzamos tratando de presentar un modelo de trabajo para la lavandería que ha funcionado bastante bien, también estamos en fase de implementación, pero también un poco trabajar con los jóvenes en esta universidad que vayan de forma voluntaria a trabajar ahí. ¿Y cómo empieza esto de andar a caballo, de ser campeona? Cuéntame eso. De que en un profesor que teníamos nosotros y nos conocimos allá y hicieron contacto con nosotros y partimos para conocer a los caballos y a montarlos. ¿Y no te da miedo? Por primera vez sí. ¿Sí? ¿Y después qué pasó? Y después ya no. ¿Pero tú corres y saltas también? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y te gusta? Me gusta. ¿Y salir campeona más todavía? Sí. Está muy bien. Dime una cosa,
tú estudiaste en varios colegios. En 3. ¿En qué colegio estudiaste? En el Colegio Montessori y en el Colegio Los Cóndores. Ya. ¿Y ahora estás en el colegio? Ahora estoy en el liceo de adultos. Ya, pero supe que estás yendo cada vez menos. Sí. ¿Por qué? Por ir al trabajo a la tarde. Ya. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en la lavandería? En la lavandería estoy bien allá, con los compañeros, converso con ellos, nos ríemos un poco, así. Ah, ¿te ríes también? Ya. Sí, también. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? ¿Dónde tú te sientes más cómoda? Me siento más cómoda estar allá con los compañeros, Ya. con la tía Paula, con todas de allá. Y me gusta estar allá. ¿Sí? Me gusta estar allá, me gusta ¿cómo se llama? El sentimiento que tengo yo allá. Quisiera hacerle la siguiente pregunta a ustedes que son salubristas. ¿Estos casos son escasos? ¿Se dan cada vez menos? Los 3 casos concretos, es decir, cuando hay peligro para la vida de la madre. Ahora hay que decir que en los antecedentes del proyecto habla de vida y salud, lo cual es un concepto absolutamente amplio, incluso salud presente y futura, es decir, se firma un cheque a fecha. Pero estos casos son muchos, son escasos. ¿Cómo se tratan en la práctica médica? A ver, lo primero que uno tendría que decir que hay las 3 situaciones son absolutamente distintas. Desde el punto de vista médico y del punto de vista, si uno quisiera, también social. Vámonos por lo primero que a mí me parece que constituye el que no amerita legislación, que ya está resuelto. Cuando una madre embarazada tiene un riesgo o tiene un problema de salud, la legislación vigente en nuestro país permite tratarla. Nadie pone en discusión el legítimo derecho a tratar a una mujer embarazada. Por lo tanto, plantear aborto terapéutico, ¿ya? Como si el aborto fuera terapéutico, o sea, a mí me parece que ahí tenemos un error conceptual, porque el aborto nunca es terapéutico. ¿Ya? Estamos. Y por lo tanto creo que ahí hay un problema que hay que tener claramente. El aborto no es terapéutico. Y la legislación permite que hoy día una mujer embarazada con un problema de salud que ponga en riesgo su vida, y aunque no ponga en riesgo su vida, existe la obligación de tratarla. Ese es el primer caso. El segundo, el de las... Y eso jamás ha llevado a nadie a la cárcel, por de pronto. No ha llevado a nadie a la cárcel, y a lo mejor pudiera necesitar algunas precisiones, porque efectivamente en la experiencia mía como directivo de salud, en alguna ocasión generó alguna confusión, pero eso requiere precisiones que no se llama aborto terapéutico, ni mucho menos. O sea, en el fondo se estaría despenalizando lo que no está penalizado, que es tratar a una mujer, aunque traiga como consecuencia la interrupción del embarazo. Okay. La pérdida, digamos. Y la otra causal, que es la de malformaciones incompatibles con la vida. Bueno, primero el proyecto de ley no dice cuáles, ¿ya? Y ahí sin duda que tenemos que entrar a precisar con mucho detalle, ¿ya? ¿Qué vamos a entender con incompatible con la vida? Y respecto de ese punto también, lo que llama la atención, a mí por lo menos, hubo un esfuerzo enorme con la reforma que se crea en el 2005 y con todas las patologías que se incorporan al régimen general de garantía de salud, conocido como AUGE, donde la prematurez fue uno de los primeros, que tiene como objetivo primordial efectivamente apuntar a que situaciones donde el niño tenga algún riesgo y también la madre se traten, que son los que han incidido, como dice Cristian, en que la mortalidad materna en Chile sea una de las más bajas del mundo y donde la mortalidad perinatal también. Entonces, hay una suerte de contrasentido, ¿ya? En lo que se está planteando, pero sobre todo vacíos enormes, porque estamos hablando de cosas raras y poco frecuentes. El tema de la malformación, ¿ya? Hay estudios, por ejemplo, en Europa, específicamente en Francia, que decían diagnósticos prenatales con niños con síndrome de Down, solamente nacen 2. Tú piensas que viendo la experiencia en el mundo entero es a lo que apunta este proyecto cuando habla de malformaciones genéticas. Ahora, el concepto de incompatible con la vida es un concepto complejo también, porque hay errores, etcétera, y también desde el punto de vista de la madre, pensando un poco la experiencia que hay,
Yo creo que es distinto abrazar a un niño, una madre abraza a un niño y que muere, a que el Estado lo elimine. ¿Cómo ves tú ese tema como médico y como cuando profesor uno de lee bioética? el proyecto de ley y lo que se aprobó, digamos, esta semana en el Parlamento como idea de legislar, lo que más llama la atención es, el doctor lo ha mencionado, el contrasentido del proyecto en sí mismo. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablamos de niños con malformaciones letales congénitas, estamos reconociendo un paciente. Y por tanto consideramos al niño como a la madre, como ambos como pacientes. Exacto. Y la medicina en Chile ha estado orientada justamente a cuidar, a tratar, a sanar a ambos. Cuando comenzamos a colocar una etiqueta de incompatible con la vida, concepto que es absolutamente relativo. Somos todos compatibles con la vida, por de pronto, todos. Y relativo del punto de vista... La única certeza cuando nacemos que vamos a morir. No hay otra. Relativo del punto de vista de la capacidad diagnóstica. Claro. En la misma discusión en el Parlamento y en la misma Comisión de Salud se habló mucho de que hoy día en nuestro país la capacidad diagnóstica de malformaciones en el sistema público de salud no acierta en un 87% de los casos. Por tanto, vamos a estar haciendo un diagnóstico que no es certero, que se va a ir modificando en el tiempo y que finalmente solamente lo podremos corroborar al momento del nacimiento. ¿Por qué no explican brevemente qué significa la teología? Yo creo que hay mucha gente que primera vez que escucha el nombre, ¿qué significa la teología? ¿A qué se dedica un teólogo, una teóloga? ¿En qué están? Etcétera. Empecemos por el profesor Bravo. Muy bien, la teología, como lo dice la palabra, se dedica al estudio de Dios y específicamente en nuestro caso lo que nos muestra la revelación sobre Dios. Entonces ese es un gran ámbito en el cual uno puede encontrar distintas especialidades. Ya. En el caso mío, por ejemplo, yo me dedico al estudio de la Sagrada Escritura y por eso que me he especializado en Biblia y soy biblista. ¿Y para estudiar a Dios se requiere tener fe? ¿Se puede estudiar a Dios sin fe? ¿Cómo? ¿Hay teólogos que no creen, por ejemplo? No debería. ¿Por qué? Porque resulta que la teología es una reflexión que se hace sobre la fe, tratando de mostrar la racionalidad de la propia fe, ya, tratando de mostrar que creer no es algo absurdo, a lo mejor no es estrictamente racional, puede que sea suprarracional, pero de ninguna manera irracional. Entonces, si es una reflexión sobre la fe, uno tiene que tener fe para poder reflexionar sobre ella. Ya. Por eso que un teólogo, desde esa perspectiva, ha de ser creyente, de lo contrario sería un cientista de las religiones. Ok. Ahora, un buen teólogo acrecienta su fe. ¿Hay algún teólogo que haya perdido la fe o no? Que usted conozca, que estudió en Alemania usted. Claro, ver, claro. ¿Pasa o no? ¿Puede pasar? Puede pasar. Ya. Puede pasar. Por ejemplo, uno de los profesores de Karl Marx fue un teólogo llamado Ludwig Feuerbach, y que escribió una obra sobre la esencia del cristianismo, donde lo que él hizo fue, él mismo lo dice en su obra, yo he traído el cielo a la tierra. Entonces todo lo que se predicaba sobre Dios lo empezó a predicar sobre el hombre. Por lo tanto, el paraíso o el reino de Dios no existe, sino que es un estado de paz que logrará el ser humano por sí mismo en una sociedad muy desarrollada. Y él mismo va a decir que en realidad no es que Dios haya creado al hombre a su imagen y semejanza, sino que fue el hombre el que creó a Dios a su imagen y semejanza. Una cuestión de realidad terrible. Agradecemos que nos hayan acompañado y nos veremos, si Dios quiere, en marzo del 2016 con Diálogo. Un programa que pretende dialogar, conversar, crecer en cultura, crecer en humanidad y crecer en solidaridad. Muchas gracias. Canal 9, Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.